al querido, al querido Hamlet Almaguer. Porque Hamlet, por cierto, también fue diputado de Morena por Jalisco. No te Eh, escucho, Vicente, déjame entrar y salir. a ver, por favor, otra vez, ahí Regreso. vamos. Sí, sí, sí. Hamlet Almaguer le soltó una declaración muy fuerte en Radio Fórmula a Juan Becerra Acosta, que hay que investigar, le dijo ayer, a Olga Sánchez Cordero o al voto nulo de Olga Sánchez Cordero que estaba en el recinto y que no votó por la reforma electoral. ¿Qué pasó con la exministra? ¿Qué pasó con la exsecretaria de Gobernación? Que nos vuelve a repetir la sopa. No votó por la reforma judicial y ahora no vota por la reforma electoral. Le daba contexto a la gente, Hamlet, te mando un abrazo y te agradezco, ya sabes que se te admira, se te respeta, se te estima. Ayer la declaración a Juan Becerra Costa que hay que investigar el voto nulo de Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo estás, mi querido Hamlet? Bueno, es que ni siquiera, buen día, Vicente, saludos a la audiencia, es un placer estar contigo aquí en Sin Censura. Es que, mira, hay una distinción entre votar a favor, en contra y abstención o no votar. Cuando tú votas en abstención, el tablero refleja que hay un voto de un legislador. Cuando no votas, cuando no entras al salón o cuando estás adentro, pero no emites el sufragio, ni siquiera en abstención, pues el voto no existe. No cuenta, digamos, para efectos de el cómputo que se desarrolla ahí en la sesión. Entonces, a mí me parece que ahí pues hay un incumplimiento del deber como persona legisladora, como legisladora, de no emitir su sufragio. Por supuesto que lo idóneo, lo ideal, lo adecuado para quien represente a Morena, pues es apoyar las iniciativas de la presidenta de la República emanada de las filas de Morena, ¿no? Entonces, tenemos ahí algunas ausencias y tenemos algunos votos en contra. Estaba pensando al respecto, algo que cambió en los últimos años ahí en la Cámara de Diputados, pues fue también el sistema y el impulso que se desarrolla desde la coordinación. Y explico. Cuando Nacho Mier era coordinador en la Cámara de Diputados de la bancada de Morena, se realizaban concentraciones como ocurre en los deportes, como ocurre en el fútbol, cuando había una votación constitucional muy importante para asegurar que nadie faltara, para asegurar que a nadie le fueran a bloquear el camino, para asegurar que estuvieran presentes, que no fueran a perder el vuelo, que no fueran a llegar tarde por el tráfico. Desde una tarde antes había una concentración en las reformas constitucionales. Y eso se desarrollaba en hoteles cercanos a San Lázaro y al aeropuerto, sobre viaducto. Había un hotel para diputadas y un hotel para diputados. Y no de lujo, por supuesto, algo modesto, mediano, digamos, Austero. austero. Sí, o sea, no hacía falta nada, pero tampoco era un hotel de 5 estrellas, ¿no? Algo mediano, en la justa medianía, como decía el presidente López Obrador. Y enviaban también autobuses. A los autobuses los acompañaban elementos de vialidad. Y entonces, pues como veíamos que había oposición, por ejemplo, en el caso de la reforma energética o en el caso de la reforma de Guardia Nacional o todas las que se impulsaron en el sexenio del presidente López Obrador, por supuesto también la electoral, teníamos ese acompañamiento. Y así, bueno, pues pasaban lista desde el inicio y veían que no faltara uno. Y si faltaba uno solo a la concentración, bueno, pues desde ahí ya lo estaban buscando. No a la mera hora de voltear y dónde está, dónde está, dónde está, y se nos perdió, ¿no? Y segundo, bueno, pues ya estando dentro de la plenaria, digamos, del movimiento, en esa concentración, se repasaban las razones en alguno de los salones del propio hotel, se repasaban las razones y los argumentos de por qué estábamos apoyando la reforma, por qué era importante, cuál había sido el compromiso del presidente López Obrador en ese momento, qué opinaba la ciudadanía al respecto. Pero yo creo que ahora el sistema pues no funciona así, más bien cada quien llega o no llega y tampoco hay un acompañamiento, un cuidado, un seguimiento para que el voto de la legisladora, el legislador
llegue al tablero de votaciones en la Cámara. Entonces ahí hubo varias audiencias, hay una que está justificada y entendemos que es un motivo de salud que lleva mucho tiempo Manuel de Manuel Espino. Espino, es correcto. Pero en los demás casos, pues no hay una justificación de por qué no votaron. Y tengo entendido, lo decía ayer el propio Juan, que Olga Sánchez Cordero pues estaba presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero simplemente no votó, ¿no? En comisiones había votado a favor, pero después de un argumento, digamos, de un par de minutos, expresando todas las razones por las cuales no estaba a favor de la reforma, finalmente votó a favor en comisiones, pero en el Pleno, donde era más importante, porque ahí es el requerimiento de la mayoría calificada, pues decidió no votar, no acompañar a la presidenta Sheinbaum en esta iniciativa. Hay un incumplimiento, dices, o una posibilidad de incumplimiento como el de Sergio Sí. Mayer. Bueno, son casos distintos. Los estatutos de Morena pues regulan la obligación, digamos, de actuar con probidad en el ejercicio de los cargos públicos. Vamos a la distinción entre la forma y el fondo. Una muestra formal de probidad es presentarte a las sesiones y votar mínimo, porque además para eso te paga el pueblo de México. Una muestra de probidad hacia el movimiento del cual formas parte y hacia tu bancada, pues es acompañar la votación. En el caso de Mayer, bueno, pues tenemos también una decisión individual de dejar de lado, digamos, un cargo para el cual se había rendido protesta. Son cargos, pues, de carácter irrenunciable. Lo que ocurre muchas veces son las licencias, pero formalmente pues, no se puede renunciar. Tienes el respaldo del electorado, tienes un compromiso con la Constitución, tienes un deber, ¿no?, de cumplir con los 3 años de tu periodo, y nadie dice que no pueda actuar o no pueda meterse a algún show, lo puede hacer, si es en un horario en el que no tenga que participar como legislador. Hay quien, por ejemplo, ha sido actriz o actor, y los sábados o domingos o los miércoles o jueves por la noche tiene alguna obra de teatro. Entonces, son ejemplos, digamos, que tenemos. Habíamos tenido también algunos compañeros que formaban parte de grupos musicales, pero hacían hasta lo imposible por estar presentes en las sesiones, incluyendo volar de madrugada de Estados Unidos a México para votar. Lo que la línea ya que se cruza es dejar completamente las funciones como legislador con esta licencia para meterse de lleno a un show que tengo entendido pues que redituaba en un beneficio económico muy superior al que se recibe como legislador, y quizá esa fue la razón que lo llevó, digamos, a tomar Tú, esta decisión. Sí, tú eres consejero nacional de Morena. Con correcto. esa autoridad que te da ser consejero o con esa figura, te pregunto, ¿debe de expulsarse de la bancada a Sergio Mayer? Fíjate que hay dos tipos de sanciones, ahí me gustaría distinguir. En el caso de la bancada, los estatutos de Morena le dan suficiente libertad, digamos, de deliberación a los integrantes de la bancada. Y hago aquí la comparación. Los estatutos del PAN, por ejemplo, señalan que le corresponde a sus órganos directivos designar a los coordinadores parlamentarios, tanto a nivel federal como local, ¿no? Jorge Romero y compañía designan a los coordinadores en los 32 congresos locales, en el Senado y en la Cámara. Los estatutos de Morena son diferentes. Lo que se señala, pues, es que son los propios cuerpos colegiados, las propias bancadas, las que toman este tipo de decisiones. Entonces, yo aquí distinguiría dos situaciones. Primera, si forma parte o no de la bancada, esa es una decisión que debe de tomarse por la bancada y lo pueden hacer con plenitud, digamos, de facultades. La otra, la que está, digamos, en el estatuto, es una sanción que me parece muy adecuada en los casos en que se actúa con irresponsabilidad o con desdén, digamos, al compromiso con la Constitución, con tu deber como autoridad electa, con tu partido, con tu movimiento, con la ciudadanía, que es una especie de inhabilitación para ser postulado a nuevos cargos por el movimiento. Y eso está por ahí del artículo 52 o 53 del estatuto. A partir del 50 inician las facultades
de la Comisión de Honestidad, y ahí, bueno, pues se desglosan, digamos, las conductas irregulares que cabrían la falta de probidad y las eventuales sanciones. Ya me parece que esa sería la más correcta, porque pues no se le puede otorgar, digamos, confianza a alguien que ya ha fallado en este ejercicio, ¿no? Te mencionaba, y en algún momento lo hemos platicado en cortito, se lo mencionaba también temprano a la audiencia de Sin Censura, que el caso de Sergio Mayer no es por Sergio Mayer, y por más sesgo que pueda tener mi opinión, porque yo tengo una clara opinión negativa de Sergio Mayer, es mejorar el proceso de perfiles, que es en lo que se enfocó precisamente la sesión ordinaria, la séptima sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena. Tú ya ves todo listo rumbo al 2027 al interior del movimiento, al interior de Morena, para hacerle frente a un proceso con una oposición que no pinta, pero que en un proceso en el que hay muchos jaloneos, pues, hay muchos jaloneos por ser candidato, por acceder o tener la posibilidad de acceder al poder dentro del movimiento Hamlet. Sí, bueno, a mí me agradaron las reglas. Tuve la oportunidad de participar en el debate, porque después de que se propone el punto, pues se abre por lo menos una ronda de 5 intervenciones. Y en el caso específico de las postulaciones a las coordinaciones, me tocó participar. Entonces le decía a la dirigencia y a mis compañeras y compañeros del consejo que me parecen adecuadas las reglas sobre, por ejemplo, no utilizar espectaculares, no dar donativos o despensas o enseres, este tipo de cuestiones de gasto, digamos, que pueden comprometer al partido para los futuros procesos electorales. Hoy un reportero de Reforma se lo preguntó de manera muy dolosa a la presidenta Sheinbaum en la conferencia matutina, ¿no? Y ella Por cierto, distinguió y que le dijo, cerró la puerta en las narices al reportero, con mucho respeto lo digo, sí, le por el contestó muy sesgo, bien, ¿no? le contestó perfecto, porque, bueno, lo que estamos eligiendo en este momento son nuestros coordinadores en las entidades federativas. Entonces, estas reglas que te prohíben, digamos, el dispendio, a mí me parecen muy adecuadas, van además en consonancia con la doctrina de austeridad y los principios del movimiento, eso me parece adecuado. Lo que le pregunté a la dirigencia, en especial a Luisa, alcalde, la presidenta, era, en el caso de las encuestas, ¿qué se iba a privilegiar? Si el nivel de conocimiento o la reputación en el sentido de positivos y negativos que reflejen las propias encuestas. Y la respuesta fue que sí iba a tener un carácter importante, digamos, un componente importante en esta ponderación, las opiniones positivas o negativas. Entonces, a mí me parece que, respondiendo a tu pregunta, la dirigencia y el consejo están encaminando a cuidar mucho las coordinaciones y eventualmente las postulaciones para el 2027. Qué bueno, porque se necesitan mejores perfiles para no estar en una posición como este de la reforma electoral, con los aliados zigzagueando. Y ahora se viene el plan B. ¿Cómo ves este plan B, mi querido Hamlet? Fíjate que me queda claro que es una respuesta de la presidenta Sheinbaum a las miles y miles de peticiones que seguramente ha recibido en sus recorridos de fin de semana por toda la República. Cada fin de semana nuestra presidenta sale, visita las entidades. En otro momento, pues esto es importante que la audiencia, sobre todo los jóvenes, lo sepan, pues el presidente de la República se la pasaba en la Ciudad de México y no veía cuál era la realidad del país. Y la presidenta Sheinbaum lo narra en su libro sobre la transición, como en uno de los diálogos que tuvo en carretera con el presidente López Obrador. Recordarás que emprendieron una gira de despedida y de bienvenida, digamos, de manera conjunta. Él le exponía que era importante salir de la burbuja de la Ciudad de México, salir de la burbuja de los medios nacionales, respirar, digamos, ir a las entidades federativas, escuchar al pueblo, escuchar a la ciudadanía, y eso se puede hacer en todos los espacios. Hemos visto a la presidenta comiendo en taquerías, hemos visto a la presidenta, por supuesto, en aeropuertos, en puertos, hemos visto a la presidenta recorriendo las calles, caminando en municipios grandes, medianos y pequeños.
hemos visto a la presidenta llamarle la atención a algunos compañeros del movimiento sobre la necesidad de tener cercanía con la población. Y ahí aterrizo en el plan B. Hay quien desprecia el impacto que puede tener las burocracias doradas a nivel municipal. Acaba de sucederme en un debate que tuvimos en Enfoque Noticias hace un par de horas con el consejero Marco Baños, ex consejero del IFE, y el conductor y el consejero decían, es que no hace ninguna diferencia el ahorro que está planteando en reducir regidurías. Y yo les decía, no, están equivocados. Cada regidora, cada regidor puede implicar un costo de 2, 3, 4 millones de pesos al año para el municipio. Hay municipios que tienen, como ya lo explicó la presidenta Sheinbaum, hasta 30 integrantes en su cabildo. Y ya le ponía algunos ejemplos, ¿no? Acapulco. Pues claro que ahorrarse 10 regidores, cada uno que te cueste 2 millones de pesos al año, implica 20 millones. 20 millones para Acapulco pesan, claro que sí, para temas de seguridad pública, para cuestiones que tienen que ver con limpia, para suministro de agua. Una patrulla pues puede costar, si es una motocicleta, 100,000 pesos. Son 30 motos en un regidor. Una patrulla, si es un vehículo, puede costar 300,000 pesos. Si es un coche, a 600, 700. Si es una camioneta, pues ahí tienes 10 patrullas en automóviles o 4 o 5 camionetas. Te alcanza para un camión recolector de basura o para un tortón para limpiar las calles, para la prestación de los servicios públicos. Entonces, lo que hace la presidenta con esta iniciativa, vamos a reducir el número de regidores, es dar una respuesta a las miles de peticiones que ha tenido en sus recorridos. Y ya me imagino cómo a cada lugar al que va, pues tanto la población como los propios alcaldes piden el apoyo del gobierno federal. Y la respuesta debe ser, bueno, pues hay que apretarnos el cinturón todos, ¿no? Por supuesto que tienen el respaldo del gobierno de la República, pero hay que reducir ese gasto en esa línea burocrática. Te voy a poner un ejemplo de mi estado. En Jalisco, los regidores de Zapopan, de Tlajomulco y de Guadalajara, en la zona metropolitana, tienen salarios muy similares a los de un diputado federal. Entonces, si tú tienes 20 regidores en cada uno de estos ayuntamientos, pues ahí ya tienes 60, ¿no? Si pudieras reducir a la mitad, vas a tener un ahorro relevante. Porque discutíamos mucho, ¿no? Si la Cámara se tenía que quedar con 500, si podía funcionar con 400. Pero cuando ves el cúmulo de regidores en toda la República, ves que el impacto va a ser directo en la vida de las ciudadanas y ciudadanos y también en el ejercicio de la función de sus alcaldes y alcaldesas. Y en el caso de los diputados locales, pues es algo similar. Hay cerca de 1,500 diputados locales en el país, en números redondos. Entonces, no nada más son los 500 federales y los 128 senadores, sino 1,500 diputados locales y luego cerca de 20,000 regidores, concejales, síndicos y alcaldes, ¿no? En todo el país. En el momento que adelgazas esas estructuras, se junta esta bolsa que mencionó la presidenta, que es cercana a los 4,000 millones de pesos en ahorro, que ya son recursos importantes. Y lo que expuso ayer en la conferencia matutina, pues habla por sí mismo, ¿no? Yo supondría que los congresos, digamos, más caros son los de las entidades federativas con mayor población, y su tabla nos demostraba que no necesariamente. En el primer lugar estaba Baja California, que es un estado mediano en términos de población, pero cuyos diputados cuestan 7 veces más que los de Colima. Sí podrías suponer que Colima estaría en la parte baja de la tabla por el tamaño de la población, por el tamaño del propio Congreso, por la estructura que tiene el Congreso local, digamos en términos de los servicios, los directores, los asesores y demás. Pero lo que sí está, digamos, desfasado es lo que ocurre con el Congreso de Baja California. Entonces, esta es una reforma con un trasfondo también, no solamente electoral o democrático, sino fiscal, financiero, para ayudarle a los estados y municipios a que gasten de manera adecuada. Esos dos elementos a mí me parecen extraordinarios, me parecen urgentes. Fortalecer las consultas también es algo muy importante. La Constitución Federal no las prohíbe, pero no las regula. La Constitución Federal solamente habla de las consultas de trascendencia nacional o regional. Podrías, a través de una reforma,
ampliar, digamos, esta participación. Lo puedes hacer también a través de reformas en las entidades federativas. A mí me parece que son oportunidades también muy relevantes. Estoy a favor de que la revocación de mandato se pueda trasladar a 2027, porque va acompañado también de una probabilidad, diría yo, muy alta, ya hay mucho diálogo al respecto, de la necesidad de diferir la elección judicial de 2027 a 2028. Entonces es como una especie de intercambio en donde la revocación la puedes pasar al 27, pero la elección judicial la trasladas al 28, y entonces ya no le generas más presión a los organismos electorales, ni a nivel federal, ni a nivel Claro. local, y tampoco son más gastos, Vicente. Yo debo de reconocer que una de las figuras y de las voces importantes, jóvenes, sigue siendo Hamlet Almaguer. Te pido que no nos abandones tanto tiempo, Hamlet. Ya lo vemos en Enfoque, lo vemos en Telefórmula, lo vemos en Canal 11 en Maciosare los martes a las 9 de la noche. Ahí está para los que, a los mala leche que pensaban que no lo iba a mencionar. Claro que sí, y me da mucho gusto ver a Hamlet dando la batalla, porque le tengo mucho cariño. Hay que recordar que cuando fue diputado, aquí estaba continuamente sin censura. Ahora, pues su agenda muchas veces no le da por los horarios, nada más para que quede claro. Y para cerrar, mi querido Hamlet, a la gente de a pie, pues le ha molestado mucho este voto en contra de los aliados. En el Senado de la República ya se aprobó parar lo de las pensiones doradas. Ahora va a la Cámara de Diputados. Dicen, no hay que llamar traidores a los que votaron en contra de la reforma electoral. ¿Y qué tal si uno de esos que votó en contra de la reforma electoral termina dándole la espalda a esto de acabar con las pensiones doradas? ¿No sería traidor? Es un tema que incluso ha abordado la presidenta. Dame tu reflexión, mi querido Hamlet. Sí, bueno, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer y felicitar a las 12 diputadas y diputados de los partidos aliados que votaron a favor de la reforma. Particularmente en el Partido Verde hay dos perfiles que me llamaron la atención y que te habla también de una cuestión de principios, una cuestión de comprensión del proyecto de nación de la presidenta Sheinbaum. El hijo del exgobernador Cota fue gobernador en ese tiempo por el PRD, pero siempre en la izquierda, estuvo en el gabinete del presidente López Obrador y ahora está con la Baja presidenta California Sur, Sheinbaum. ¿no? Baja Sí, California Sur. su hijo es diputado federal por el Partido Verde y votó a favor de la reforma electoral. Y en el caso de Chihuahua, el hermano del alcalde de Ciudad Juárez, de Cruz Pérez Cuellar, Alejandro me parece que se llama, votó también a favor de la reforma, junto con una decena de diputadas y diputados del Partido Verde. Entonces, primero, pues felicitarlos y esperar que en el caso del Plan B, pues el conjunto de las bancadas de los partidos aliados acompañen a la presidenta Sheinbaum. Ayer también ella lo manifestó, dijo, a ver, yo no voy a dejar de insistir, yo no voy no todo es negociable, ¿no? Hay compromisos que ella asumió con el electorado y hay principios que dice, pues yo no voy a negociar con eso. Y ella dijo, bueno, si no pasa esta tampoco, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Entonces está en la agenda, digamos, de cumplir con el pueblo de México y ojalá que tanto los diputados y senadores de nuestro movimiento, para empezar, como de los aliados, pues voten a favor. Sí me parece terrible que haya integrantes de la bancada de nuestro propio partido de Morena que no apoyen a la presidenta Sheinbaum en estas votaciones. Antes de exigirle a los aliados, pues yo creo que hay cosas que arreglar adentro, digamos, para que las votaciones pues sean en unidad, ¿no? Y no estoy diciendo algo que sea imposible, es algo que se logró cuando Nacho era coordinador en la Cámara de Diputados. Ahora hay como cierta descomposición, digamos, en esas estructuras de coordinación que había con los propios integrantes. Pues quizá no estén lo suficientemente convencidos, pero esa también es una labor desde la coordinación. Antes de ir a buscar los votos de los aliados y de los opositores, pues primero hablar con los tuyos y decir, vamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No porque sea, digamos, una instrucción, sino porque hay suficientes elementos para convencer y porque es un compromiso.
un compromiso con el electorado y con la propia presidenta de la República, Vicente. Pues lo único que te puedo decir es que leas el chat. La gente te extraña dando la batalla o en la Cámara de Diputados o te señalan en el Senado. Lo importante es que están dando la batalla en los medios de comunicación y muchas veces en los medios en los que no son necesariamente amigables a la cuarta transformación, al segundo piso de la transformación. Yo quiero reconocerlo nuevamente, Hamlet, y espero que regreses muy pronto acá con esta audiencia que tanto te admira, te respeta y te reconoce. Yo también tengo mucho cariño a la audiencia de Sin Censura, Vicente, y además públicamente pues te quiero agradecer porque a mí no se me olvida que este fue uno de los primeros medios en los que tuve una participación recurrente. Entonces, me abriste las puertas aquí en Sin Censura, tuvimos muchas mesas, primero los lunes y luego ya hubo un cambio ahí de día, pero es un placer regresar, te deseo mucho éxito y también a la audiencia pues un saludo y un abrazo. Muchas gracias. Hay que seguir dando la batalla por la transformación, mi querido Hamlet. Un abrazo. Buen día. Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, analista, exdiputado federal de Morena por el estado de Jalisco, generoso siempre, hablando con nosotros sin censura. Y vamos de amigo